Una pena que el leccionario empieza la lectura de Génesis en el tema de la caída en el pecado, y es como comenzar una película a mitad, porque la primera parte es importante, es lo que dije al principio, la creación en un estado total de armonía y de gracia y de paz. Todo aquello se daña en el momento en que el ser humano decide separarse de Dios, quiere ser como Dios, y la consecuencia es que el ser humano, y aquí comenzó la segunda parte ya de la película, se esconde de Dios y lo reconoce, nos escondimos. La fiesta de la Inmaculada creo que nos recuerda que con la gracia de Dios es posible salir poco a poco del escondite y presentarnos abiertamente y completamente a Dios como somos. Y Dios se encarga del resto. María es la figura por excelencia que no se esconde de Dios. Permanece totalmente abierta a escuchar y a discernir y a responder lo que Dios pide de ella. Estaba pensando anoche que es curioso que un dogma es la patrona de Estados Unidos, de Nicaragua, de España. Generalmente las patronas marianas, por así decirlo, tienen que ver con una aparición mariana o con una escultura que se encontró escondida o una pintura. La Inmaculada ni es aparición, ni es pintura, ni es escultura. La Inmaculada es un dogma, una confesión de fe de la Iglesia. Y una confesión de fe que llevó muchos siglos a que finalmente cuajara, y no es hasta mitad de los años 1800, han pasado muchos años de historia de la Iglesia, donde finalmente el dogma cuajó, por así decirlo. Y la Iglesia lo pone ya de una forma formal y lo pone de una forma celebratoria. ¿Cómo se llegó finalmente al dogma? No les voy a dar una clase, no se asusten, a las 7 de la mañana, no se asusten. Pero hubo un momento muy importante, y fue en el medievo, donde realmente fue la semilla que va a dar a luz casi 500 años más tarde. Y viene y brota de la teología de un maravilloso teólogo medieval, el beato Don Scoto, un franciscano, claro, informado por una escuela espiritual extremadamente positiva del ser humano, donde el énfasis en la espiritualidad franciscana no está en el pecado, reconoce el pecado, pero el acento no lo pone en el pecado. El acento de la espiritualidad franciscana lo coloca en la bondad, en la gracia del ser humano. Él, inspirado por otro teólogo famoso, San Anselmo, dice 3 cosas, inspirado en San Anselmo: que Dios podía crear una criatura sin pecado, que Dios consideraba que convenía crear una criatura sin pecado, y por lo tanto, como podía y convenía, Dios lo hizo. Es hermoso. Dios podía, Dios decía conviene, y Dios lo hizo. Creó una criatura sin mancha de pecado, que es nuestra Madre María Inmaculada. Nos recuerda, por lo tanto, estas 3 palabras de San Anselmo que Don Scotus va a utilizar: que Dios puede trabajar contigo y conmigo, aunque a veces pataleemos. Dios puede trabajar contigo y conmigo. Que Dios sabe que nos conviene a nosotros que Dios trabaje con nosotros, y por lo tanto Dios lo puede hacer en la medida
que lo dejemos. Así que hoy le pedimos a la Virgen, María Inmaculada, ya que en ella Dios pudo y Dios dijo conviene y luego lo hizo, que ella nos ayude a que tú y yo colaboremos, eso es esencial en nuestra teología católica, colaboremos, pongamos voluntad en el trabajo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que Dios puede y que Dios dice que es conveniente y por lo tanto Dios lo hace. Que María nos recuerde que tú y yo, aunque cometemos pequeños y enormes errores, nuestro origen no es estar escondidos detrás de un arbusto. Nuestro origen es estar totalmente abiertos a un Dios que nos busca y que nos ama, que puede, que nos conviene y que lo hace. The feast of the solemnity of the Immaculate Conception, again, is a wonderful reminder that you and I were created originally, the human being and creation was created without sin. There was a moment in history in which harmony and peace and love and grace and light were completely. There was no darkness, there was no brokenness, there was no violence. There was pure and total harmony in creation. Something went wrong. And eventually, things begin to break down. It's sad that the lectionary starts with the second half of the movie, the fall. It doesn't start with the first half of the movie, which is creation. Creation in a pure state of grace. With the reading this morning, the first one starts with Adam and Eve hiding already behind bushes. Something already went wrong. They wanted to be like God. They did not want to be creatures, they wanted to be the Creator. And therefore they had to go into hiding. The feast of the Immaculate Conception of Mary is a reminder that we're called to live not hiding behind bushes from God, but to live in the open air, allowing ourselves to be touched and moved by the grace and by the love of God. So we pray for that gift this morning, and we pray to the Mother this morning. Help us not to hide from God, but help us to be out there, completely open to God. Termino con un poema muy sencillo de Martín Descalzo, es un escritor español, y ella le escribió estas palabras como si fuese la Virgen hablando. Y escúchenlo con el corazón, es bellísimo, es la Virgen hablando. En el momento de la anunciación de la concepción de Jesús en su vientre. ¿Cómo negarle al sol su derecho a ser luz e iluminar? ¿Cómo regatear con Dios, ponerle condiciones, pedirles garantías? El amor es así. El amor es elegir sin elección. Y hágase, le dije. Y recuerdo que el ángel sonrió como si acabase de quitarle un gran peso de encima, como si ahora pudiera ya atreverse a regresar al cielo. Y un pájaro cruzó tras la ventana y la tarde se puso como si el sol sangrase. Y el aire se llenó de campanillas, como si el mismo Dios estuviera contento. Comencemos pues el tiempo del Adviento en brazos de la esperanza. Es hora de despertar del sueño, de la monotonía, del cansancio. Si queremos, podemos.